Ya. Buenas tardes, maestra. Somos el equipo número 3, el cual está integrado de Pilar Álvarez José Guadalupe, Romero Hernández Guadalupe, Moreno Rubio Eliú, Macías Mendoza Israel y obviamente yo, su servidor. Le vamos a hablar acerca de los elementos neumáticos que iremos viendo en este cuatrimestre. El primer componente del que hablaremos se representa con una línea recta, son las tuberías, son utilizados para transportar el aire, son los conductores utilizados y pueden ser metálicos o de polietileno de presión. El diámetro depende de las necesidades del caudal. Aquí vemos cuál es el componente. Se introducen sobre la regleta de derivación de manera que no tenga fugas y posteriormente el otro extremo de la tubería es llevada alguna válvula, cilindro o etcétera para su activación. Posteriormente vemos de este lado cuál es la simbología de la regleta de derivación con enchufes rápidos y se utiliza para conectar las tuberías y obtener las tomas de presión necesarias para el circuito. La tubería se debe de meter profundamente para evitar fugas y para expulsar debemos de pulsar el tapón azul hacia abajo. La unidad se monta sobre el panel de trabajo utilizando la palanca azul y posteriormente para su expulsión hay que pulsar la palanca azul hacia abajo. El siguiente es la unidad de mantenimiento. Como podemos observar, a su lado izquierda se encuentra el símbolo. La unidad de mantenimiento es para purificar el aire comprimido, ajustar una presión constante del aire y añadir una fina neblina de aceite al aire comprimido para lubricar a los actores como cilindros o motores neumáticos. Su configuración. Los componentes de una unidad de mantenimiento son el filtro, el regulador y el lubricador, los cuales se conectan por medio de bloques de unión y anclaje o escuadras de fijación, entre otros accesorios. La siguiente es la válvula estranguladora unidireccional. A su lado izquierdo se encuentra el símbolo. Es, esta válvula lo que hace es regular la velocidad del avance y del retroceso del émbolo de actuadores neumáticos. Su configuración. Paso, paso del aire libremente cuando circula desde la terminal 2 al 1, mientras que estrangula el aire cuando circula desde la terminal 1 hacia la 2. Se utiliza para hacer que los cilindros salgan o entren más lentamente. Y siguiendo estaría el módulo Y o AND, o que se conoce también como válvula. Su funcionamiento, bueno, antes que nada, su símbolo está a la izquierda, es como una cajita con sus tres entradas y salidas. Y su funcionamiento es, la función Y produce una señal de salida y cuando ésta está presentes todas las señales de entrada, si falta una de las señales de entrada no se produce ninguna señal de salida. Y en su configuración está la válvula de simultaneidad con racores rápidos en L está montada sobre una placa funcional. La unidad se monta en el panel de prácticas perfilado utilizando la palanca de color azul, variante de montaje. Siguiendo estaría el módulo o OR, igual con su símbolo al lado izquierdo. Y en su funcionamiento estaría que la función O se tiene una señal de salida y si la entrada está presente al menos una de las posibles señales de entrada X, funciona. Puede ampliarse en elementos. Se realiza sencillamente con válvulas selectoras. Y en su configuración estaría la válvula selectora con racores rápidos en L montada sobre una placa funcional. La unidad se monta en el panel de prácticas perfilado utilizando la palanca de color azul, variante de montaje A. Ahora tenemos lo que es la válvula 3.2NC con accionamiento por pulsador y retorno por muelle. Su funcionamiento es que el objetivo es controlar la circulación del aire de una dirección a otra. Esta válvula permite la circulación de aire hasta un cilindro de simple efecto. Se monta en el panel de trabajo utilizando la palanca azul y para expulsar debemos de pulsar el botón azul hacia abajo.
Ok, el siguiente componente es una válvula 3-2, normalmente cerrada con final de carrera, accionamiento por rodillo y retorno por muelle. La válvula se acciona presionando sobre la palanca con rodillo, por ejemplo con la leva de conmutación de un cilindro. Al soltarse la palanca con el rodillo, la válvula vuelve a su posición, normalmente por efecto de un muelle de recuperación. Su configuración, la válvula 3-2 vías accionada por rodillo y recorres rápidos en L, está atornillada sobre una base de material sintético. La unidad se monta al panel de prácticas utilizando el sistema giratorio con tuerca de color azul. El siguiente es la válvula 5-2 con interruptor selector manual. Esta combinación de válvulas funciona como una válvula 5-2 vías girando el selector. Se accionan las dos válvulas. Al soltar el selector, se mantiene el estado de conmutación. Al girar el selector a su posición inicial, las válvulas vuelven a su posición normal, accionadas por muelles de recuperación. Las dos válvulas de 3-2 vías y los recorridos rápidos están montados en un cuerpo de material sintético. La unidad se monta en el panel de prácticas, perfilado utilizando la palanca de color azul. El siguiente es una válvula 5-2 biestable, accionamiento por presión y retorno por presión. La válvula neumática de doble pilotaje convierte su estado con señales alternativas. Por ambos pilotajes, el estado del circuito se mantiene al retirar la señal hasta que aparece una señal en el pilotaje opuesto. Su configuración, su construcción es constituida por una válvula de corredera, accionamiento directo bilateral, margen de presión de 250.000 kilopascales, caudal nominal de 1 a 2 con escala 500, caudal nominal exactamente el mismo tiempo de respuesta, 600 kilopascales, 6 bares. El siguiente es un cilindro de simple efecto. Aplicando el aire comprimido al cilindro de simple efecto, el vástago de cilindro de simple efecto avanza hasta su posición final delantera. Al desconectar el aire comprimido, el muelle de reposición aplica fuerza sobre el émbolo y el vástago se desplaza hacia su posición final posterior. El émbolo del cilindro está provisto de un imán permanente cuyo campo magnético se aprovecha para activar detectores de posición. En su configuración, el cilindro de simple efecto con leva de conmutación y recorres rápidos está montado sobre una base de metal sintético. La unidad se monta en el panel de prácticas utilizando el sistema giratorio con tuerca de color azul, variante de montaje. El cilindro de doble efecto. A su izquierda se encuentra el símbolo. Al aplicar aire comprimido al cilindro de doble efecto, el vástago del cilindro de doble efecto ejecuta un movimiento alterno, cambiando de sentido cuando se aplica aire comprimido en una de los dos lados. La amortiguación en las dos posiciones finales evita que el émbolo choque con fuerza en los extremos. La amortiguación puede ajustarse mediante dos tornillos. El émbolo del cilindro está provisto de un imán permanente cuyo campo magnético se aprovecha para activar detectores de posición. Su configuración: el cilindro de doble efecto con leva de conmutación y recorres rápidos está montado sobre una base de material sintético. La unidad se monta en el panel de prácticas utilizando el sistema giratorio con tuerca de color azul, variante del montaje B. Del lado izquierdo tenemos el símbolo del compresor para aire comprimido. Los compresores funcionan de la siguiente manera. Primero entra el aire a la cámara de compresión, después hace un proceso para disminuir el volumen del aire que está en la cámara, produciéndose el incremento de la presión interna hasta llegar al valor de presión previsto en ese momento. El aire es liberado al sistema neumático. Es importante en su configuración, es importante que el compresor se localice en un área de fácil acceso en donde todas sus puertas y tapas puedan ser abiertas y o removidas sin ninguna dificultad. Dependiendo del modelo del equipo, diferentes espacios libres alrededor del compresor son requeridos. Dichos espacios contemplan posibles maniobras futuras y un espacio adecuado para el mantenimiento periódico del equipo. Listo, eso fue todo.
Gracias por su atención.